Imagínense esto. Están en plena cocina, organizando un menú para 100 personas. Siguen la receta al pie de la letra, todo parece perfecto, pero justo a la hora de servir, sorpresa, la comida simplemente no alcanza. O por el contrario, sobra una cantidad monumental. A ver, es un misterio clásico en los servicios de alimentación, ¿verdad? Pero la gran noticia aquí es que la solución no tiene nada que ver con magia ni con cruzar los dedos. La clave está en aplicar matemáticas culinarias precisas y estructuradas. Y de eso justamente trata nuestra explicación de hoy. Bueno, vamos directo al grano. Hoy vamos a dominar esta ciencia paso a pasito. Vamos a revisar las medidas caseras. Luego pasaremos a porción versus ración, peso bruto y neto, el factor de corrección y finalmente el factor de conversión. Arrancamos entonces con nuestra primera sección, medidas caseras, estandarizando la cocina. Y empezamos lanzando esta gran pregunta para todos. ¿El volumen siempre es igual al peso? O sea, si agarramos una taza medidora, lo que pongamos ahí siempre va a pesar lo mismo sin importar el ingrediente. Les digo desde ya, esta es sin duda una de las trampas más engañosas tanto en la cocina de la casa como en la nutrición profesional. Y este ejemplo me encanta porque da en el clavo. Si tomamos una taza estándar de 250 mililitros y la llenamos de agua, como su densidad es exactamente 1, el volumen y el peso son idénticos, 100%, 250 gramos de agua. Pero ojo aquí, si llenamos esa mismita taza con avena ocupando el mismo espacio, la balanza apenas va a marcar unos 100 gramos. O sea, a menos que estemos hablando de agua pura, la densidad del alimento es la que manda. El volumen y el peso casi nunca van a ser iguales. Además, el problema empieza en nuestras propias casas con una tremenda variación que urge estandarizar. Si nos ponemos a ver los tamaños de los utensilios, es un caos. Lo que alguien llama una taza puede ser un tazón gigante de sopa o una tacita de café minúscula con diferencias de casi 100 mililitros. Un plato en una cocina mide 22 centímetros y en otra es completamente distinto. Si no estandarizamos esto, seguir una receta se vuelve un auténtico desastre. Por eso, para acortar por lo sano y eliminar las adivinanzas, los profesionales usan estas medidas base. Anoten esto, una taza oficial es de 250 mililitros. Una cucharadita, las de té, son 5 mililitros exactos. Y un dato súper útil para fórmulas, la onza fluida, que es de casi 29.6 mililitros, se redondea universalmente a 30 mililitros. Así, los cálculos mentales salen rapidísimo. Pasemos a la sección 2. Porción versus ración, definiendo lo que realmente va en el plato. Muchísima gente usa estos dos términos como si fueran sinónimos, pero la verdad es que nada que ver. Son conceptos súper distintos. La porción es básicamente una unidad de medida abstracta. Se usa en nutrición para calcular carbohidratos, proteínas, cosas más clínicas. En cambio, la ración es la realidad. Es la cantidad física, lo que habitualmente servimos en el plato y que la persona se va a comer de una sola vez. Aquí lo vemos súper claro. Una porción nutricional estándar de pollo son apenas 30 gramos. Imagínense, con eso nadie queda satisfecho. Pero la ración real que se sirve en un restaurante, por ejemplo, es de 90 gramos. Matemáticamente hablando, una sola ración equivale a 3 porciones nutricionales enteras. Entonces, el punto clave de todo este asunto es que la ración es la jefa. Cuando se administra un servicio de alimentación, todo el plan se basa en las raciones. Para saber cuánto comprar, primero necesitamos saber a cuántos vamos a atender y de qué tamaño va a ser la ración de cada uno. Es el primer engranaje que mueve a toda la cocina. Sección 3. Peso bruto y neto. La anatomía de un ingrediente. Cuando vamos al mercado, siempre compramos peso bruto, es decir, el alimento con todas sus cáscaras, tallos, huesos, tal cual viene. Pero a la olla, ojo, a la olla, solo entra el peso neto, que es esa parte 100% comestible después de quitar toda la merma. Una piña entera, por ejemplo, tiene muchísimo peso bruto que va a terminar directo en la basura, pero cosas como el arroz o el azúcar, su peso bruto y neto son exactamente el mismo. Y esto nos lleva a la gran pregunta. Bueno, ¿y cómo sabemos exactamente con qué parte nos vamos a quedar para cocinar? A este cálculo se le conoce formalmente como el factor de rendimiento. Y créanme, si ignoramos esto, las compras van a ser una catástrofe financiera, porque estaríamos pagando por kilos de desechos que nadie se va a comer. Pero tranquilos, sacar la fórmula del factor de rendimiento es súper fácil, son 4 pasitos. Tomamos el peso bruto de la compra.
Quitamos los desechos para quedarnos con el peso neto. Luego dividimos ese neto entre el bruto, multiplicamos por 100 y ¡listo! Ahí está el porcentaje de rendimiento. Si una manzana entera pesa 172 gramos, la pelamos y nos quedan 147 gramos netos. Nuestra división nos dice que la parte comestible es de más o menos el 85%. Así de sencillo. Entramos ahora a la sección 4, el factor de corrección, la verdadera precisión en las contras. Vamos a aterrizar esta fórmula con un caso de la vida real que de paso nos va a dar hambre. Imagínense que nos encargan 100 raciones de un buen puré de papa. Necesitamos exactamente 60 gramos de papa neta por ración, ya peladita. Y vamos a usar esa joya que es la papa amarilla peruanita. Como aquí no dejamos nada a la suerte, revisamos nuestras tablas de alimentos y vemos que esta papa mediana tiene un porcentaje de parte comestible del 86%. ¿Qué nos dice eso? Que un 14% de lo que compremos se nos va a ir en cáscaras a la basura. Y aquí es donde brilla la fórmula del factor de corrección. Tomamos nuestro 100% total y lo dividimos por ese 86% comestible. El resultado es 1.16. Este número literal es un salvavidas. Si no supiéramos esto, multiplicaríamos 100 por 60 gramos y compraríamos 6 kilos. Pero como la papa no viene pelada, multiplicamos esos 6 kilos por nuestro factor de 1.16. Y ¡boom! El peso exacto que tiene que marcar la balanza en el mercado es 6.96 kilos. Casi 7 kilos. Ese kilo extra nos cubre perfecto las cáscaras y nos salva de un desastre donde a mitad del servicio nos quedemos sin puré para la mitad de los invitados. Y así llegamos a la sección 5, el factor de conversión, las transformaciones culinarias en el fuego. La fórmula para el factor de conversión es súper directa, el peso crudo dividido entre el peso ya cocido. Y es que claro, el calor transforma todo. Las legumbres o el arroz absorben agua y se multiplican maravillosamente, pero las carnes, por ejemplo, pierden humedad y se achican. Este factor nos ayuda a calcular matemáticamente esos cambios. Dominar esto es como tener un superpoder logístico. Miren la quinoa. 50 gramos crudos se inflan hasta ser 217 gramos de quinoa cocida. Dividimos 50 entre 217 y ahí está nuestra fórmula, 0.23. Si sabemos cuánta quinoa cocida pide la receta, multiplicamos por 0.23 para saber cuánto tirar a la olla. Y al revés, si tenemos un kilo crudo y queremos saber cuánto va a rendir, lo dividimos entre 0.23. Pero ojo con las consideraciones, esto es súper importante. Estos números jamás, pero jamás son estáticos. Cambian de manera totalmente dinámica dependiendo del método de cocción. El factor de conversión de un pescadito al vapor no tiene absolutamente nada que ver con el de un pescado frito en aceite hirviendo. Hay que tener eso siempre en cuenta. Y bueno, esto nos deja con una gran reflexión. Detrás de todo el arte y el romanticismo de cocinar, opera este sistema invisible de conversiones, rendimientos y densidades que realmente dicta el éxito. Entender estas fórmulas cambia por completo el juego. Así que, la próxima vez que tengan que planear un menú gigante, piénsenlo bien. ¿Van a dejar todo a la suerte o van a liderar su cocina con absoluta precisión matemática? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación. A seguir calculando y nos vemos en la próxima.